Hace unos meses, mi madre me llamó para darme una noticia que no esperaba. Había heredado la antigua casa familiar en Querétaro. Esa vieja construcción llevaba décadas cerrada, pero seguía en pie como un testigo mudo del tiempo. Me propuso que nos mudáramos temporalmente mientras la arreglábamos. Pensé que podía ser una buena oportunidad para desconectarnos de la ciudad y que mi hija tuviera algo de aire puro. La casa estaba tal como la recordaba de niño, con techos altos, muros gruesos, un olor a humedad que se pegaba a la ropa y esa gran escalera de madera que crujía con solo mirarla. Julia, mi esposa, intentaba verle el lado positivo. Yo, en cambio, no podía evitar sentir un escalofrío cada vez que entrábamos. Había algo ahí, algo en el ambiente, como si no estuviéramos solos. No era solo una sensación. En esa casa ocurrió una tragedia que mi familia nunca superó. Mi hermano Roberto murió ahí, cuando ambos éramos niños. Cayó por las escaleras. Mamá siempre dijo que fue un accidente, pero el silencio con el que se hablaba de él decía otra cosa. Nadie mencionaba su nombre. Nadie hablaba de esa noche. Al principio, todo parecía ir bien. Ana, nuestra hija de 5 años, estaba encantada. Corría por los pasillos, hablaba con las paredes, jugaba en el jardín como si hubiera vivido ahí toda su vida. Un día, mientras pintaba con crayones en la sala, le pregunté qué dibujaba. Me respondió con naturalidad: «Es Roberto, mi amigo nuevo, vive aquí». Me quedé congelado al escuchar ese nombre. Roberto, igual que mi hermano. Me obligué a sonreír y no hacer más preguntas. Muchos niños tienen amigos imaginarios. Lo tomé como una coincidencia. Ana no sabía nada de la historia de la casa, mucho menos del nombre de mi hermano. Los días pasaron, y la presencia de ese amigo imaginario se volvió cada vez más real para ella. A veces la escuchábamos hablando sola en su habitación, con frases que no tenían sentido, como si respondiera a alguien. Risas infantiles salían desde su puerta cerrada. Risas que no eran suyas. Yo me asomaba y siempre la encontraba sola, mirando hacia la nada. Una noche, mientras pasaba frente a su habitación, vi algo que no puedo olvidar. Ella estaba sentada en el suelo, jugando con unos bloques. A su lado, vi de reojo a un niño. Solo un instante. Me detuve en seco. Volví a mirar, y ya no había nadie. Entré nervioso, tratando de sonar calmado. Ana solo me miró y dijo: «¿Quieres jugar con nosotros, papá?». No dormí esa noche. Al día siguiente, le conté a Julia lo que vi. Esperaba que se riera, que me dijera que era mi imaginación, pero no lo hizo. Su rostro se puso pálido. Me confesó que también había escuchado una risa de niño al pasar cerca del cuarto, que incluso sintió como si alguien le tomara la mano en la oscuridad. Nos miramos sin decir nada más. Por primera vez, los dos sentíamos lo mismo: miedo. Intentamos hacer como si nada pasara. Nos repetíamos que eran cosas de la casa, del cambio, de nuestra propia sugestión. Pero cada día era más difícil sostener esa mentira. Ana hablaba cada vez más con su amigo imaginario. Lo mencionaba en la mesa, en el baño, incluso al dormir. «Roberto quiere dormir en mi cama», decía. O «Roberto no quiere que lo dejemos solo». Cada vez que decía su nombre, sentía que algo en mi interior se encogía. Una tarde, mientras Julia preparaba la comida, escuché a Ana riendo en el pasillo. Me acerqué sin hacer ruido. La vi parada frente a la escalera, mirando hacia abajo, como si alguien estuviera ahí. «No empujes, Roberto, no empujes», gritó entre risas. Mi corazón se detuvo. Corrí y la aparté del borde. Estaba sola. La tomé en brazos y la llevé al cuarto sin decir una palabra. Esa noche soñé con la caída de mi hermano. Lo vi rodar por los escalones. Lo oí gritar. Me desperté empapado en sudor. Comencé a investigar. Revisé fotos antiguas. Encontré una donde salíamos los tres: mamá, Roberto y yo. Se la mostré a Ana sin decirle quiénes eran.
Señaló de inmediato a mi hermano y dijo con una sonrisa: «Él es Roberto, el que juega conmigo». Sentí un escalofrío que me heló la sangre. Ana jamás había visto esa foto. Nadie le había hablado de él. Julia y yo empezamos a discutir. Ella quería irse, buscar ayuda. Yo aún trataba de racionalizarlo. Pero todo se derrumbó el día que estábamos comiendo. Ana miró su plato, luego volteó hacia Julia y dijo, como si fuera lo más normal del mundo: «Mami, ¿le sirves comida a Roberto? Dice que tiene hambre». Julia se rió nerviosa. Le siguió el juego y puso un plato lleno de comida al lado de Ana. Lo hizo por cariño, por no romperle la ilusión, pero fue entonces que lo imposible ocurrió. Poco a poco, el contenido del plato comenzó a desaparecer. Primero el arroz, luego los frijoles. Vimos cómo la comida bajaba, como si alguien invisible estuviera comiendo de verdad. Nadie se movía, nadie dijo nada. Solo miramos en silencio cómo el plato quedaba limpio, como si hubiera sido devorado. Julia soltó el tenedor. Yo me levanté de la mesa sin decir palabra. Ana seguía comiendo como si nada, platicando con su amigo. Esa noche no dormimos. Decidimos que al día siguiente, a primera hora, nos iríamos. No importaba si la casa era de la familia, no importaba el dinero, no importaba el pasado. Algo estaba mal allí, profundamente mal. Antes de irnos, volví a subir una última vez al cuarto de Ana. Quería recoger algunos de sus juguetes. Cuando entré, sentí un frío intenso. En la pared, con crayón rojo, Ana había dibujado a un niño. Tenía los ojos negros, sin pupilas. A su lado, había escrito con su letra temblorosa: «Roberto dice que no quiere que nos vayamos». Salí corriendo de esa habitación. No recogí nada. Solo tomé a mi hija en brazos, le pedí a Julia que subiera al coche y dejamos la casa atrás sin mirar por el retrovisor. Nunca le conté a mamá lo que pasó. Nunca le dije que su hijo seguía ahí, esperándonos. Nos mudamos a un departamento pequeño en el centro de Querétaro. Nada comparado con la casa antigua, pero al menos podíamos dormir tranquilos. Durante las primeras semanas, Ana parecía desorientada. Preguntaba por Roberto. Decía que lo extrañaba. Le explicamos que él no podía venir con nosotros, que se había quedado en la casa. Ella bajaba la cabeza y murmuraba: «Él dijo que vendría después». Intentamos retomar la rutina. Julia volvió al trabajo, Ana empezó en un nuevo kinder, y yo traté de dejar atrás todo lo que habíamos vivido, pero las cosas no eran tan simples. Algunas noches escuchábamos a Ana hablar dormida. Repetía cosas como: «Sí, te esperé» o «No le digas a papá que estás aquí». Al principio pensé que eran solo sueños, hasta que empecé a escuchar pasos pequeños, ligeros. A veces venían desde la cocina, a veces desde el baño, siempre de noche. Julia los escuchó también. Se levantaba sobresaltada y me decía en voz baja: «Está aquí, ¿verdad?». Yo no respondía. ¿Qué podía decir? Habíamos huido de la casa, pero algo, o alguien, nos había seguido. Una madrugada, desperté sintiendo un peso en el pecho. Abrí los ojos y lo vi. Era un niño. Estaba de pie a los pies de mi cama. Tenía la misma ropa con la que mi madre lo había vestido el día de su funeral. Me miraba fijamente. Su rostro era pálido, sus ojos vacíos. No dijo nada. Solo me observó durante unos segundos. Y luego desapareció. Después de eso, supimos que no bastaba con mudarnos. Consultamos a un sacerdote, luego a una señora que decían que veía cosas. Ella entró a nuestro nuevo hogar, recorrió cada rincón en silencio. Cuando salió del cuarto de Ana, me miró seria y dijo: «Ese niño no está en paz. No se fue con ustedes. Él vino porque siente que le deben algo». Le pregunté qué podíamos hacer. Me dijo que a veces los espíritus se aferran por miedo, por rabia o por amor. Que quizás Roberto solo buscaba una familia que nunca tuvo. O tal vez no quería quedarse solo otra vez. Aceptamos realizar una ceremonia en su nombre. Encendimos velas, pusimos su foto,
y le hablamos como si estuviera allí. Le pedimos perdón. Le dijimos que lo queríamos, que nunca lo olvidamos. Ana le cantó una canción que le gustaba. Lloramos todos. Y por primera vez en semanas, esa noche, no pasó nada. Desde entonces las cosas se han calmado. Ya no hay risas en la madrugada, ni pasos extraños, ni dibujos en las paredes. Pero aún así, de vez en cuando, encuentro el plato extra en la mesa. El mismo que Julia colocó aquella noche. Ana dice que Roberto ya no está triste, que solo viene a visitarnos de vez en cuando. Yo aún no sé si creerlo o no, pero cada vez que veo el reflejo de Ana sonriendo hacia una esquina vacía, siento que mi hermano está ahí, no para hacernos daño, solo para quedarse con lo único que nunca tuvo en vida, una familia que lo recuerde, y aunque ya no hablamos de él, siempre dejamos una silla vacía en la mesa, por si decide volver.